El servicio secreto más temible del mundo se conoce como Mossad, o simplemente el Instituto. Su nombre completo es el Instituto de Información y Actividades Especiales, que es el nombre oficial del servicio secreto israelí. Mossad ha llevado a cabo misiones que a menudo parecían imposibles, tanto en Israel como en el extranjero. Lo que quizás desconozcas es que Mossad ha realizado operaciones clandestinas realmente impresionantes, a menudo inspiradas en la Biblia. Vamos a explorar estas operaciones de una manera fascinante. Es importante destacar que Mossad, también conocido como el Instituto, fue creado oficialmente por David Ben-Gurión. David Ben-Gurión asumió el cargo de primer ministro de Israel en el año 1949. Sin embargo, incluso antes de la independencia en 1948, se reconoció la importancia de contar con un servicio secreto y espías. En ese momento, el Estado de Israel enfrentaba la amenaza de 5 estados vecinos que buscaban su destrucción. Por lo tanto, la necesidad de un servicio secreto se volvió crucial. Fue David Ben-Gurión quien tomó la decisión de oficializar este servicio para el Estado de Israel, ya que antes de eso solo existían grupos clandestinos. Este grupo llevó a cabo operaciones verdaderamente impresionantes. Por ejemplo, una de sus notables hazañas fue el secuestro de un famoso prisionero de guerra, un alemán que, según sus propias palabras, fue responsable de más de 5 millones de asesinatos. Nos referimos a Adolf Eichmann. Este individuo, que ocupó un alto cargo en el gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial, logra escapar de las manos de los estadounidenses inmediatamente después de la guerra y se refugia en Austria. Luego, a través de un complicado recorrido que involucra varios monasterios, gracias al apoyo de un sacerdote, finalmente llega a Argentina, donde cree que está relativamente seguro. Sin embargo, mientras se encontraba en este país sudamericano, el Mossad se entera de su presencia. Ante esta situación, enfrentan 2 opciones. Por un lado, revelar al mundo su paradero y solicitar su extradición al gobierno argentino. En aquel periodo, el gobierno argentino, en muchas ocasiones, se mostraba reacio a aceptar la extradición de criminales de este tipo. Por lo tanto, la única alternativa viable consistía en secuestrarlo y sacarlo clandestinamente de su refugio. Fue necesario llevar a cabo una operación meticulosa para garantizar un juicio adecuado a este destacado criminal. Y así se hizo. Se logró descubrir el lugar donde residía, su rutina diaria, la hora en la que regresaba a su hogar y los detalles precisos de su transporte. Tras verificar su identidad con absoluta certeza, procedieron al secuestro. Esto ocurrió en el año 1962. Luego de su secuestro, fue trasladado a una residencia segura en Argentina. El nuevo desafío que se planteaba era cómo sacarlo de allí. Mientras lo sometían a interrogatorio, finalmente admitió su verdadera identidad como Adolfo Eichmann, el hombre tan buscado. En ese momento, confesó una parte significativa de sus crímenes de guerra contra la humanidad y el pueblo judío. Ahora, el desafío era cómo sacarlo del país. La estrategia de escape involucraba un avión que Israel había enviado como parte de la celebración del aniversario de la independencia argentina. La estratagema consistió en embriagar a Adolf Eichmann y colocarlo a bordo del avión con una identidad falsa. Así, sin levantar sospechas, lo llevaron de regreso a Israel. Dicho y hecho, las autoridades argentinas no sospecharon de este hombre que aparentemente estaba ebrio en el avión, permitiéndole abordar. De esta manera, Eichmann llegó a Israel, donde le esperaba una sorpresa muy impactante, aunque triste para él. Finalmente, el momento de rendir cuentas ante la justicia había llegado. Pero, ¿dónde encontramos un relato bíblico que se asemeje a esta situación? Les puedo ofrecer un caso sumamente intrigante. Cuando Jacob residía en la tierra de Canaán y tenía 12 hijos, recordemos que José fue vendido por sus propios hermanos y terminó en Egipto. A pesar de que los hermanos sabían que no lo habían matado, su padre Jacob creía que José había fallecido.
Sin embargo, llegó el momento en que los hermanos sintieron un profundo remordimiento. Deseaban redimir su falta y anhelaban reunir a José con su padre en la tierra de Canaán. Pero, ¿cómo lograrían rescatar a José, quien se encontraba en algún lugar de Egipto, y llevarlo de regreso a su hogar? Observe las similitudes entre lo que acabo de contarle sobre Mossad y la historia bíblica. Al igual que en el relato, no todos los hermanos entran por la misma puerta en Egipto. Cada uno ingresa desde una esquina diferente a través de puertas separadas, en zonas distintas. Su objetivo es claro. Están buscando información como un servicio secreto en ese momento. Cuando José, que ocupaba el cargo de vicerrey en Egipto, finalmente reconoce a sus hermanos y se da cuenta de la estrategia que habían ideado, decide encarcelarlos. Acusa a sus hermanos de ser espías, a lo que ellos responden negando tal acusación. Aseguran que su único propósito al venir a Egipto era adquirir provisiones, siguiendo el encargo de su padre, quien residía en la tierra de Canaán. Esta afirmación era verídica, aunque no revelaba toda la verdad. Sin embargo, José les acusa de haber venido a espiar y ver la desnudez de la tierra. En esta ocasión, José revela su posición como vicerrey, lo que elimina la necesidad de secuestrarlo y llevarlo fuera de Egipto para retornarlo a la tierra de Canaán. Vemos que la idea de buscar a alguien ya está presente en la Biblia. Cuando un país o una comunidad se enfrenta a un peligro extremo, su principal objetivo es entender lo que sucede del lado enemigo, ¿cierto? Quieren obtener información sobre las acciones del enemigo. Es en este contexto que el Mossad llevó a cabo una operación asombrosa: introducir a una persona a un nivel sumamente influyente en uno de los enemigos del Estado de Israel, en este caso, Siria. Ahora hablemos de Eli Cohen, un espía israelí. Nació en Egipto y por lo tanto es un judío de origen árabe. Habla árabe con fluidez y su apariencia puede fácilmente confundirse con la de un árabe. Entonces, lo traen a Israel, donde se somete a un entrenamiento intensivo. Curiosamente, tras un tiempo, lo envían a Argentina con un pasaporte falso y un nuevo nombre. Ahora, es un hombre de negocios con considerables recursos, capaz de emplear a muchas personas y con gran influencia. Establece conexiones con la comunidad siria. Cuando llega el momento, decide que ha concluido su etapa en Argentina y regresa a su tierra natal, Siria. Allí, comienza a establecer contactos, aunque algunos podrían sospechar de su origen al saber que proviene de Argentina. Él planificó con meticulosidad para que, cuando llamaran a la comunidad siria en Argentina, recibieran una aprobación unánime. Lo que escucharon fue: sí, conocemos a ese individuo. Es una persona excepcional, con abundantes recursos, en quien pueden confiar. Entonces, Eli Cohen comenzó a sumergirse en la vida social, asistiendo a fiestas y estableciendo contactos. De esta manera, logró ascender hasta la cúspide del gobierno. No solo eso, sino que termina desempeñando un papel crucial como asesor del ministro de Defensa sirio. Entonces, ¿qué sucede a raíz de esto? El Estado de Israel, siendo un país pequeño, se enfrenta a la amenaza constante de la extinción debido a la presión de numerosos ejércitos que desean atacarlo, especialmente Siria. En este contexto, Israel comienza a recibir mensajes codificados de Eli Cohen a través de radio. Estos mensajes revelan con precisión las ubicaciones de las posiciones del ejército sirio y la localización de los búnkeres. La cantidad de información que los israelíes tenían, gracias a Eli, alcanzó niveles tan sorprendentes que los sirios comenzaron a sospechar. ¿Cómo era posible que el ejército de Israel ganara todas las batallas sin aparente explicación? Entonces, surgió la idea de que alguien estaba haciendo trampa. Después de unos años, Eli ya había alcanzado una posición de gran influencia. Un día, su suerte cambia cuando lo descubren utilizando su radio, y su esperanza se desvanece al ser descubierto.
el Mossad le aconseja regresar a casa, ya que la situación se torna demasiado peligrosa. No obstante, Eli responde con firmeza diciendo: «No, lo haré por mi tierra, por mi nación». Continúa proporcionando toda la información posible hasta que finalmente es capturado y condenado a la horca en Siria. A pesar de los llamados de Naciones Unidas y de muchas personas que solicitaron su liberación, el destino de Eli fue trágico. Sin embargo, su caída termina salvando miles, si no millones, de vidas israelíes. Gran parte de la información crucial para la Guerra de los 6 días provino de Eli, en el Frente Norte. Aquí tenemos un modelo de infiltración que no es ajeno a la historia. No es una novedad, basta con observar la Biblia. Por ejemplo, cuando Absalón se rebela contra su propio padre, el rey David. Así que Absalón comienza a reunir a un grupo de personas influyentes, seleccionando a su sumo sacerdote y al profeta que lo acompañará, comenzando a difundir su mensaje entre la gente. Declarando: «Seré el próximo rey», organiza un ejército y se subleva contra su propio padre. La situación lleva al rey David a huir de Jerusalén, enfrentando un peligro extremo y sin saber con certeza cuál debe ser su próximo paso. Mientras tanto, Absalón se organiza en el exterior y recibe asesoramiento de un consejero de gran influencia, Ahitofel. En ese momento, David contaba con un consejero que le era completamente leal y le dijo: «Su Majestad, voy a dirigirme al campamento de su hijo y actuaré como alguien que lo apoya. Mi intención es descubrir sus secretos y aconsejarlo en un camino que lo llevará al error, permitiendo que usted continúe siendo rey, porque esa es la voluntad de Dios». David lo bendice y Ahitofel llega al campamento de Absalón. En ese instante, Ahitofel le pregunta: «¿Qué haces aquí? Tú eres un buen amigo del rey David». «Tú eres un traidor». «No, soy un traidor al rey David. Larga vida a Absalón. Estoy de su lado ahora, cambié de bando. Él representa el futuro, es el líder de la juventud». Incluso Ahitofel, inicialmente escéptico, comienza a creer en Absalón cuando ve que éste confía en él. Aquí observamos que Absalón construyó su apoyo desde el principio, ganando la confianza de la comunidad de personas que creían en él. Por lo tanto, Absalón le dice a Ahitofel: «Eres muy inteligente, y aprecio los sabios consejos que le diste a mi padre. Por eso, quiero que me asesores también». Entonces, cuando Absalón se encuentra en el umbral de una decisión, se cuestiona: ¿qué debo hacer en este momento? ¿Es hora de la guerra? Ya tengo un ejército y la información necesaria. ¿Qué camino debo tomar? En este punto, Ahitofel interviene y aconseja: «Este es el momento. Reúne a 12,000 hombres, lanza un ataque sorpresa contra tu padre y te convertirás en rey». Sin embargo, antes de tomar una decisión, Absalón decide escuchar a Rushi, quien se ha convertido en nuestro agente doble, un doble agente secreto. ¿Qué consejo ofrece Rushi? Le advierte a Absalón: «No sigas por ese camino. Perderás la guerra, ya que 12,000 hombres son insuficientes contra el rey David. En su lugar, debes reunir más fuerzas para aumentar tu capacidad, ganar fuerza, y solo así tendrás la posibilidad de ganar la guerra». Rushi, en su cabeza, sabía que si el rey David tenía más tiempo, él podría tener un ejército mucho más grande y Absalón sería derrotado. Lo que pasa es que Absalón realmente escucha a Rushi. Llega un punto en el que, cuando Ahitofel escucha esto, se da cuenta de que todo está perdido y decide poner fin en su propia vida. Rushi, por otro lado, finalmente es escuchado después de una larga espera, y su consejo prevalece. El rey David se organiza y como resultado, la rebelión de Absalón se desmorona por completo, culminando en la muerte de Absalón. Rushi, el doble agente secreto del rey David, juega un papel fundamental en la salvación del rey de manos de su propio hijo.
quien había liderado la rebelión en su contra. El Mossad se involucra en otro tipo de operaciones que difieren en naturaleza de lo que normalmente escuchamos. Por ejemplo, este instituto fue responsable de rescatar a miles de judíos que vivían en Sudán y deseaban emigrar a Israel, a pesar de encontrarse en un país hostil que les negaba la posibilidad de hacerlo. Mediante una operación secreta, lograron que estos judíos abandonaran Sudán. Si bien existe también la historia de los judíos etíopes, en este caso nos enfocamos en la de los judíos sudaneses, quienes consiguieron cruzar la frontera con la asistencia del servicio secreto israelí. Este servicio logró seguir un rastro correcto, sobornando a las personas adecuadas para facilitar su cambio de país, hasta finalmente llevarlos a la tierra y al Estado de Israel. Es interesante notar un paralelismo entre la tribu de Dan en la Biblia y la experiencia de los judíos en Sudán. En el libro de los Jueces, cuando la tribu de Dan se prepara para tomar posesión de su territorio en Israel, enfrentan la incertidumbre sobre cuál sería la tierra ideal para ellos. Como solución, envían espías para explorar y determinar cuál sería la mejor tierra para su tribu. Esta búsqueda de una tierra adecuada para establecerse en Israel refleja una estrategia similar a la que adoptaron los judíos de Sudán al buscar cómo encontrar un lugar apropiado para vivir en Israel. Es un ejemplo de cómo la historia y las lecciones de la Biblia pueden seguir siendo relevantes y aplicables en contextos contemporáneos. Hablando de agentes dobles, uno de los casos fascinantes ocurrió en Egipto. Ashraf Marwan se casó con la hija del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Marwan fue un hombre de negocios egipcio y espía que, según algunos informes, proporcionó información a las agencias de inteligencia occidentales y al gobierno israelí. Se casó con Mona Abdel Nasser, la hija del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, una persona que libró muchas guerras contra Israel y siempre estaba planeando otras guerras. Y lo que pasa es que se gana la confianza de su suegro. Ahora bien, fíjate bien, él realmente era egipcio, no tenía vínculos judíos, pero es un egipcio completamente dedicado a la causa egipcia. Y lo que ocurre es que asciende en la jerarquía gubernamental, aunque de manera no oficial. Al mismo tiempo, adquiere una influencia considerable y está al tanto de todos los acontecimientos en Egipto. Luego, su suegro fallece y el nuevo presidente se llama Anwar el-Sadat. Sadat, quien se convertirá en el futuro responsable de la guerra de 1973, es una figura que también alberga la intención de debilitar el Estado de Israel. Sin embargo, en ese momento, Israel logra reclutar a Ashraf Marwan mediante una considerable suma de dinero y garantías de seguridad, es decir, una fortuna que ganaría como agente secreto israelí. Marwan estaba al tanto de todo lo que ocurría en el Ministerio de Defensa. Así, el servicio secreto opera principalmente a través de incentivos financieros y proporciona información sumamente valiosa sobre los movimientos del ejército egipcio, incluyendo su armamento y tácticas. Un día antes del estallido de la guerra de Yom Kippur en 1973, Marwan advirtió a Israel: dentro de un día comenzará la guerra. Aunque la respuesta de Israel en esta ocasión no fue tan ágil como durante la Guerra de los 6 días en 1967, lograron realizar movilizaciones oportunas que finalmente los llevaron a la victoria en la guerra. Gran parte de este éxito se atribuye al reclutamiento de Marwan, quien permaneció en Egipto incluso después del asesinato de Anwar Sadat por manos egipcias. Sin embargo, ante crecientes amenazas, Marwan tomó la decisión de trasladarse a Inglaterra. Luego se convierte en una figura notable en Inglaterra, llegando a adquirir un equipo de fútbol de renombre. Sin embargo, de manera misteriosa, muchos años después, su asesinato sigue siendo un enigma sin resolver hasta el día de hoy. Nadie ha logrado identificar al responsable. A pesar de la sólida relación que el Estado de Israel mantenía con él, el motivo detrás de su asesinato permanece oculto. Sin embargo,
En un caso posterior, el Mossad demuestra una vez más su habilidad para influir en individuos de alto rango en el ejército enemigo, quienes pueden proporcionar información crucial. Ahora, permíteme compartir contigo un caso fascinante, conocido como la Operación Diamante, que tuvo lugar cuando Israel aún era un país muy joven. Estamos hablando del año 1966, es decir, antes de la Guerra de los 6 días. La situación se torna intrigante cuando el enemigo posee una nave poderosa, un avión de gran misterio conocido como el MiG-21. Israel necesitaba desentrañar más sobre esta arma mortífera que se mencionaba en los medios de comunicación. Este avión, producido en Rusia, era suministrado a los ejércitos árabes por la Unión Soviética, que respaldaba a los estados árabes. La incertidumbre crecía, ya que Israel carecía de la experiencia para enfrentar un avión de estas características, al no haber tenido nada similar en su arsenal. Es en este contexto que una operación secreta del Mossad logró reclutar a uno de los comandantes de la Fuerza Aérea iraquí. Una vez más, se le ofreció una generosa recompensa económica y seguridad para él y su familia si decidía desertar y aterrizar con éxito un MiG-21 en Israel. La operación se llevó a cabo en total secreto. Incluso, la mayoría de las fuerzas israelíes no estaban al tanto de lo que ocurría. Con el fin de evitar filtraciones de información, el objetivo era notificar al menor número posible de personas dentro de la propia Fuerza Aérea, para que nadie sospechara que alguien estaba ingresando al espacio aéreo con el MiG. Esta operación era arriesgada, ya que debía abandonar el espacio aéreo iraquí sin dejar rastro, evitando que se descubriera su intención de desertar. Y efectivamente, lograron llevar a cabo la operación con éxito. Un día, recibe la noticia de que su familia ya ha sido trasladada a otro lugar y decide escapar a bordo de un MiG-21 que él mismo pilotea. Cuando el ejército iraquí se da cuenta de que ha llegado demasiado lejos y entra en el espacio aéreo de Israel, se emite una advertencia a toda la Fuerza Aérea israelí para que no tomen ninguna acción. Es uno de los suyos, por sorprendente que parezca. Finalmente, logra aterrizar en Israel. En ese momento, Israel aprovecha la oportunidad para obtener información valiosa sobre el MiG-21, identificando sus puntos fuertes y debilidades que podrían adaptar a sus propios aviones. Esto hizo que el MiG-21 se volviera ampliamente reconocido. Así, se volvieron más claras las capacidades y armamento de los enemigos, recordando a algunos la historia de David siendo perseguido por el rey Saúl. Antes de que David se convirtiera en rey, el rey Saúl lo perseguía sin tregua. Llegó un punto en que David no podía predecir los movimientos de Saúl, ni sus intenciones, ni siquiera el rumbo de sus persecuciones. David, en un intento por obtener información valiosa, envía espías para descubrir los planes de Saúl. Los espías logran con éxito obtener la información necesaria, lo que permite a David anticipar las acciones del rey Saúl y salvarse. Esto nos lleva a recordar casos similares, ya sea en Egipto o Irak, donde el conocimiento de las armas del enemigo desempeña un papel crucial en la estrategia. En este contexto, el Mossad se asemeja a David, un verdadero maestro en la obtención de información vital. El Mossad, en su papel como el Servicio de Seguridad de Israel, ha inspirado muchas de sus operaciones en relatos bíblicos, incluyendo la figura de los espías. Sin lugar a dudas, es un instituto de gran relevancia en la historia de la inteligencia en Israel. Ahora, hay un caso destacado en la Biblia que, sin duda, es uno de los más conocidos. El relato de Moisés y los 12 espías que fueron enviados a explorar la tierra de Canaán. Este episodio se diferencia de la historia de José, donde cada uno de sus hermanos ingresó a lugares diferentes. En cambio, aquí
2 espías se aventuraron a explorar esta intrigante tierra, pero regresaron con informes desfavorables. Este incidente se considera un fracaso en la misión de espionaje. Y es Josué, el gran discípulo sucesor de Moisés, quien aprende de esta experiencia. Josué, al recibir la misión de liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, comprende la importancia de la discreción y el sigilo. Durante la conquista de Jericó, Josué envía a 2 espías para obtener información crucial. Los espías actuaron de manera sigilosa, obteniendo información de Rahab, una mujer que conocía todos los entresijos de la ciudad. A pesar de su colaboración, esta mujer se arriesgó a traicionar a su patria por una causa superior, la causa de Dios, y ayudó a los espías a obtener información valiosa. En cierto sentido, Josué se convierte en un precursor de las estrategias del Mossad. Como en la historia bíblica, el Mossad ha utilizado a individuos que ocupan posiciones de alto rango y tienen acceso a información privilegiada. Estas personas, motivadas por una causa mayor, han compartido información vital con Israel. En ocasiones, como en el caso de Rahab, aquellos que colaboraron con el Mossad pudieron unirse a la comunidad israelí como parte del pueblo elegido. Este patrón, inspirado en relatos bíblicos, se ha repetido a lo largo de la historia del Mossad. El éxito del Mossad no es una simple coincidencia, sino una combinación de habilidad, dedicación y adaptación de estrategias que han demostrado ser efectivas, tal como se relata en la Biblia. La inspiración bíblica ha influido en su enfoque y en la forma en que abordan las operaciones de inteligencia y seguridad. Hemos llegado al final de otro episodio en Eximio Divino, tu fuente para el estudio sagrado de las Escrituras. Si has llegado hasta este punto, es evidente que eres una persona en busca de conocimiento. En este canal, proporcionamos un enfoque especial para satisfacer esa necesidad. No olvides suscribirte y darle like.